Dale pues. Ok. Esta serie de conferencias llevan como propósito que ustedes comiencen a trabajar para mejorar sus finanzas, mejorar sus ingresos, aumentar sus ingresos. Y lo importante, que ustedes sepan que no importando en qué trabajen hoy, nunca pierdan la visión de dirigir. Recuerden que Dios dice que si obedecemos a sus mandamientos, Él nos pondrá por cabeza. Recuerda, la cabeza dirige, la cabeza muy poco ejecuta. Pero para poder llegar a ser cabeza o a dirigir como cabeza, hay que ejecutar primero para que los que vamos a dirigir no nos engañen. Nadie puede dirigir si no sabe acerca del oficio o la profesión de aquellos a quienes está dirigiendo. Sobre todo lograr una empatía con el trabajador. Nunca caer en la categoría de verdugos. El líder debe procurar siempre darle cobertura a los subalternos. Siempre hay que darle cobertura, protección, de manera que el dirigido sienta que su cobertura lo protege, lo cuida, lo considera. Eso logra que haya entre el jefe y el subalterno, haya una empatía, exista una armonía para que las cosas funcionen bien. Cuando el líder es verdugo, se expone a que muchas veces los trabajadores lo hagan quedar mal. Mira, nunca los jugadores de un equipo de fútbol le van a hacer la guerra a un director que los trate bien, que los considere. Nunca. Pero cuando el director trata mal a sus jugadores, los jugadores le hacen la rosca. Los jugadores de fútbol del rentado colombiano son los que sacan a los técnicos. Son los que sacan a los técnicos. Los trabajadores son los que hacen que a sus jefes los voten. Porque el jefe, en una empresa, en una industria, en una fábrica, se trabaja con base a producción o ventas. Y los subalternos pueden generar atraso tanto en la producción como en las ventas, para que el jefe no cumpla el presupuesto y lo saque. Por eso lo mejor que nosotros podemos hacer cuando vayamos a liderar es darle toda la cobertura a los subalternos, tratarlos lo mejor posible, considerarlos, amarlos,
protegerlos, estar pendiente de ellos, de manera de que cuando ellos lleguen y tú tengas la oportunidad de hablar con ellos, no solamente sea el saludo, hola, ya está la producción. Siempre es bueno preguntarle por su hogar. Por ejemplo, en el caso de ustedes, no sé si ustedes han estado pendientes, yo le pregunto, ¿cómo te fue hoy? Porque me interesa que a ustedes les vaya bien. Y algo que siempre procuro con ustedes es que haya una familiaridad y haya una empatía, de manera que puedan ustedes tener confianza conmigo de reírnos de las cosas que nos suceden, para mantener siempre un ambiente agradable. Ahora escuchen. Antes de iniciar cualquier trabajo, antes de iniciar cualquier empresa, cualquier negocio, lo primero que hay que hacer es colocar todas las cosas en orden. Colocar todas las cosas en orden. Si arrancamos una empresa, un negocio, sin colocar las cosas en orden, arrancamos mal. Y en la medida que vaya avanzando el tiempo, comienzan a reflejarse los problemas. Comienzan a reflejarse los problemas. Y es mejor que cuando tú comiences tu negocio con tus socios, tus trabajadores, cada uno sepa cómo es la configuración de la empresa. Por eso en las empresas hay un reglamento de trabajo, para que el trabajador sepa todo lo que le concierne a su trabajo y cómo funciona la empresa. Entonces, la importancia de antes de iniciar cualquier empresa, cualquier trabajo, es colocar las cosas en orden. ¿Está claro eso? Nunca comiences un negocio, nunca comiences una empresa sin antes colocar las cosas en orden. Dejar todo establecido, todo claro. No dejes nada para el camino. No, que en el camino se enderezan las cargas. Eso no funciona. Después que tú colocas las cosas en orden, el camino, lo que tú vas a hacer son ajustes y correcciones. Ajustes y correcciones. Todos los días en tu empresa tienes que hacer ajustes y correcciones. No, pero mi empresa marcha bien. Entonces, si haces ajustes y correcciones, marchará excelente. Repito lo que dije cuando comencé. No importa en qué tú trabajes hoy, nunca pierdas la visión de ser el líder. Nunca. Tú puedes ser hoy el que lava los pisos en tu empresa. Pero nunca pierdas la visión
de que tú puedes llegar a ser el propietario de esa empresa, socio de esa empresa, o que algún día cuando tú salgas de allí, salgas para colocar tu propia empresa. Un error común en la mayoría de las personas que piensan que después que se jubilen ya van a descansar. Ese es un error. Si tú te jubilas en una empresa, comienza a pensar de que tú eres joven y fuerte. Porque una persona de 60 años, si se considera vieja, está muerto. Está muerto. Mira, yo recuerdo, aunque no es el mejor ejemplo, porque fue por cuestiones de narcotráfico, este señor que fue presidente del Atlético Nacional, antioqueño, estuvo preso en Estados Unidos casi 20 años. Yo creo que en uno de los libros que yo escribí lo mencioné. Y cuando llegó a sus casi 70 años, después de pagar una condena en Estados Unidos, le preguntaron que cuál sería su futuro. Me dijo, trabajar como un berraco. Yo lo escribí, creo que en La excelencia de un águila. Trabajar como un berraco. Porque si tú te jubilaste a los 60 años o 65 años, tú puedes pensar ya con tu jubilación en poner una empresa tuya. Así sea una venta de perros calientes en el garaje de tu casa, con la visión de que algún día se convierta en una gran empresa. Allí tenemos, Telma, ¿cómo se llama? Javier es, el de la 52 con 84. ¿Dónde está Javier? ¿Qué fue lo que le dijo él a Pier Paolo? Que cada que tiempo... En 5 meses podía comprar un inmueble. Tanto es la producción de esas 3 casas pegadas. Ahora, si eso lo dice una persona que no conoce a Dios, vaya, ¿qué se dejará para nosotros? Que tenemos lo que el mundo no tiene. Tenemos el poder de Dios que se ha ido guardando en nuestros corazones. Tenemos la sabiduría de Dios, la que hemos ido guardando en nuestros corazones. Entonces, comencemos por poner las cosas en orden. Ahora, a ustedes les va a parecer extraño por dónde vamos a comenzar este primer módulo de hombres de negocios, personas de empresas. Pero vamos a buscar algo en Efesios 4. Efesios 4. Vamos a leer los 16 versículos de Efesios 4. ¿Alguien pensó que hoy no íbamos a utilizar la Biblia? Déjame acercarme aquí a saludar a estos dos señores. Rubén Torres. Arminio. Igual. Me alegro de verlos aquí. Gracias por la invitación. Y vaya, nos vamos a gozar aquí en esto. Es mi mamá, perdón, mi esposa. Tiene unos laxos, ¿verdad? Efesios 4, ¿quién lee, por favor?
Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, Bájate un poco el micrófono para que evite el golpe. les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Oye, Pablo, considerándose prisionero de Cristo, mira lo que dice, que andemos como es digno de que de la vocación, de la vocación. En la parte espiritual, todos los llamados de Dios tenemos una vocación espiritual. Tenemos una vocación hacia los asuntos de Dios. De esa manera, nosotros debemos andar o debemos vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Escucha esto. Sabemos que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Si Dios te llamó a ti, es porque Dios sabe que tú tienes una función en el cuerpo de Cristo. Y como tienes una función, tú tienes una vocación para servir en el cuerpo. Ahora, la importancia es que tú sepas cuáles son tus virtudes, cuáles son tus talentos. Porque si tú desconoces, si tú ignoras tus talentos, no vas a saber realmente cómo tú puedes servir, ya sea en tu negocio, en tu empresa o en el cuerpo de Cristo, o en los negocios de papá, los negocios de Dios, los negocios de nuestro Padre. Entonces es importante que ustedes comiencen a identificar. En administración existe lo que se llama FODA, que es identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de nuestra empresa, de nuestro negocio. Y eso aún lo podemos hacer en nuestra casa y en nuestra congregación. Yo te pregunto, Jorge, ¿cuál es la fortaleza de este ministerio? La enseñanza que es predicada, la palabra que contiene la enseñanza. El mensaje. El mensaje. ¿Por qué consideras que es una fortaleza? No hay engaño, hay sustento suficiente en cada mensaje que recibimos en este lugar. Hay evidencias. ¿Qué dice Mati? A Rodolfo. Todos los mensajes. ¿Perdón? Todos los mensajes que he recibido en este ministerio y he podido poner en práctica me han dado el resultado que Dios tiene establecido. Te han dado el resultado. Esa es la clave. Que tú sepas que si a ti te dan un mapa, cuando tú camines por donde te mostró el mapa, tú debes encontrar allí lo que te prometieron. Entonces eso es importante. Tú debes comenzar a identificar tus fortalezas. Porque las fortalezas debemos explotarlas. Las oportunidades debemos aprovecharlas. Las debilidades debemos corregirlas. Y las amenazas debemos destruirlas. Dime. Perdón. Acá, Jorge. Jorge primero. Concluyo entonces que mi fortaleza es aquello que hago y me genera un resultado favorable para mí. Debe ser lo que te ayuda a lograr tus objetivos. Lo que me ayude a lograr mis... Claro, y eso hay que explotarlo. Eso hay que explotarlo. Por eso es importante que cada uno de ustedes identifique cuál es su fuerte. ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Cuáles son tus virtudes?
Y de la misma manera identifiques tus debilidades para que las corrijas. Si tu debilidad, por ejemplo, es que tú eres vendedor, pero no tienes una buena vocalización, entonces esa debilidad tienes que corregirla y comenzar a capacitarte y a entrenarte constantemente para corregir esa debilidad, hasta que tú puedas aprender a vocalizar bien delante de tus clientes y delante de toda persona que tú vayas a hablar. Decía Telma, tú estás grabando, ¿verdad, Jorge? Pasa el micrófono, pasa el micrófono. No había cachado bien lo de la fortaleza, lo del FODA, solo la... ¿Qué necesitas? Porque las oportunidades debo aprovecharlas, las debilidades corregirlas. Corregirlas. Y las amenazas destruirlas. Destruirlas. Entonces, ¿en las fortalezas? Aprovecharlas. Igual que las oportunidades. ¿Perdón? Perdón, explotarlas. Explotarla, ok, eso era, gracias. Explotar. Por ejemplo, las mujeres tienen que explotar, la fortaleza de las mujeres es la habilidad de encantarle a los hombres. Las mujeres saben cuál es su fortaleza. ¿Perdón? Sí, claro. Una mujer sabe cuáles son sus fortalezas y esas debe explotarlas. Sin nunca rayar en lo vulgar. Nunca jamás. Más adelante iremos desglosando esto con mayor profundidad, porque esto comienza hoy, pero no sabemos cuándo acabe. Entonces el versículo 2, el que tenga el micrófono que lo lea. Versículo 2, cualquiera puede leer. 4:2. Solícitos, ¿no? Perdón, con toda humildad y mansedumbre. No importa que tú seas el dueño, el gerente, el auditor, el cargo más alto, el presidente de la compañía, siempre tener pendiente eso. Que con toda humildad y con toda mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Debemos soportando. Espera. Humildad, recuerde, la humildad es el nosotros identificar nuestros errores, nuestras falencias, reconocerlo y corregirlo. Y nunca levantarnos en contra de la verdad. Eso es lo que es humilde. Aprender a identificar en qué cosas nosotros no estamos bien. Y nunca discutir tratando de justificar un error. Porque cuando tú tratas de justificar un error, tú mismo te cierras a corregirlo. Y la mansedumbre consiste en procurar ser agradables en nuestra forma de ser, en el trato para con los demás, especialmente con los subalternos, para que haya una empatía, haya una armonía, porque un grupo de subalternos pueden lograr que voten a un jefe. ¿No le caminan? La producción, tienen que entregar un pedido y no lo cumplen, se dañan las máquinas. Claro, pero si tú comienzas a tratar al subalterno como un hijo tuyo, como a uno que tú amas, le das cobertura, lo consideras, estás pendiente, el día que llegó tarde no le caes a regaño, sino, Rodo, ¿qué te pasó, brother? Te piqueó el carro, el bus se dañó, el Transmetro, aquí, el Transmetro, ¿qué se llama? ¿Qué te pasó? ¿Tuviste algún problema en la casa? ¿Tuviste algún problema en la casa? ¿Qué pasó? ¿Se te enfermó alguien? Pero si le caes enseguida a garrote y de una vez le pasas el memo y dice, y va una. Vaya, tú eres un verdugo. Jamás vas a lograr un perfecto engranaje con los subalternos. Y los subalternos se encargan de que no tengas un perfecto engranaje con los dueños de la empresa.
mansedumbre, humildad. Si eso existiera en las empresas, todas las empresas fueran pingües, productivas, todos los trabajadores estuvieran contentos. Si todos los jefes se esmeraran para que sus trabajadores tuvieran casa, carro, sus hijos estudiaran. Te digo algo, no te molesta, vamos a lograr eso algún día. Vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo porque vamos a mostrar que nosotros, aunque somos humanos, somos de un linaje escogido. ¿Ah? Somos un linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos una nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de papá. Vaya, estoy como Amparo Grisales, estoy erizado, bro. No. No te oigo, micrófono para que quede grabado allá. Quiero decir que he leído libros, textos, internet, buscando capacitarme respecto al manejo de personal, y esto nunca lo había visto. No, por favor. Nunca lo había visto. Pero ¿cómo te lo van a enseñar? ¿Cómo una persona puede enseñar algo que no sabe? Algo que no conoce. Ellos te enseñan lo que enseñan los hombres. Por eso dice que Dios en su sabiduría no permite que el mundo, en la sabiduría del mundo, lo conozca a él. Versículo 3, Telma. Ah, bueno, tú, Jorge. Bueno, continúo porque no he Ajá, terminado. correcto. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos. Eso tiene que ver con la empatía. Que cuando tú veas un trabajador que no está caminando bien, ponte en el lugar de él. A ver qué pasó. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad. No es lo mismo estar unidos que estar unánimes. No es lo mismo. Yo puedo andar con mi esposa todo el día y no estamos unánimes, vamos discutiendo. Estamos unidos, estamos juntos, pero no estamos unánimes. La unidad indica todos bajo el mismo criterio, todos con la misma visión, el mismo pensamiento. Y siempre habrá una misma manera de pensar si seguimos todos la misma regla. La misma regla. Me anticipo a algo que vamos a ver allí. La gente no se pone de acuerdo porque no siguen una misma regla. La iglesia, 2000 años de estar funcionando, y no se ponen de acuerdo porque no tienen una misma regla, una misma doctrina, sino que cada cual tiene su propia doctrina. ¿Y saben por qué cada cual tiene su propia doctrina? Porque ignoran a Cristo como cabeza. El día que todos los predicadores nos pongamos de acuerdo con Cristo, se acabará la división y estaremos unidos en el mismo cuerpo y unánimes en una misma manera de pensar, una misma manera de hablar y una misma manera de actuar, por lo cual se verá el reflejo de Dios en nosotros. Y esa debe ser nuestra esperanza. Y esto debe ser en la congregación, que es el negocio de Dios, en nuestros hogares y en nuestras empresas. Mismo principio.
Mismo principio. Sigue, Jorge. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Tenemos que identificar que Cristo tiene un solo cuerpo. Pero ahora mismo en el mundo, vaya, cada pastor hace un cuerpo diferente de Cristo. Hay un solo cuerpo. Mira lo que es la unidad. Unidad. Un cuerpo. Un cuerpo y un espíritu. Un espíritu. El Espíritu Santo. Como fuiste también llamado en una misma esperanza. ¿Una misma qué? Una misma esperanza. Ok. Si todos tuviéramos a Cristo como cabeza, todos tuviéramos una misma esperanza. Una misma esperanza. Voy a darle 3 citas para que la lean 3 personas diferentes. Colosenses 1, versículo 27. Filipenses 3, versículos 20 y 21. Y Romanos 8, versículos 19. Y versículos 21 al 23. ¿Ok? Bueno, ¿quién quiere leer primero? Colosenses 1:27. 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en nosotros. No, eso está mal leído. Que es Cristo en nosotros. Que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es un misterio. Pero Dios, a través de su Espíritu, ustedes ya saben que el Espíritu es cuando el predicador habla las mismas palabras de Dios. Las palabras que salen de la boca del predicador son espíritu que producen la vida de Dios. Son espíritu que producen la vida de Dios. Por eso cuando yo estoy predicando, los que me escuchan están siendo bautizados con el Espíritu que da vida. Y están siendo ungidos con el Espíritu que da poder. Porque yo me ocupo de que cuando yo voy a hablar y voy a predicar, lo que yo hablo y lo que yo predico debe ser las mismas palabras que Dios enseña. Jesús dijo en Mateo 8:28, las palabras, en Juan 8:28, nada hago por mí mismo. Según me enseñó mi Padre, así hablo. Por eso mi Padre siempre está conmigo. Porque cuando yo hablo como Él me enseña, yo hago lo que a mi Padre le agrada. Entonces yo no voy a cometer el error ni la estupidez de quitar las palabras de Dios para hablar las palabras mías, tratando de demostrarle a la gente que mis palabras son mejores que las palabras de Dios. Ahora, el misterio es Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros es el misterio que se va formando en la medida que oímos la palabra de Dios, las recibimos, las retenemos, las guardamos en el corazón, las ponemos en práctica, las compartimos con los hermanos que oyeron la misma palabra y las enseñamos a los que no oyeron la palabra. De esta manera guardamos la palabra de Dios en el corazón. Cada palabra de Dios, quítame eso de ahí, por favor. Cada palabra de Dios que guardamos en nuestros corazones es vida de Dios que estamos guardando.
Y si guardamos la vida de Dios, así está mejor, si guardamos la vida de Dios en nuestros corazones, se cumplirá lo que dice Proverbios 4, 20 al 22. Hallaremos en nuestros corazones la vida de Dios, la vida eterna, y hallaremos medicina para todo nuestro cuerpo. No hay que buscarla en el cielo, está dentro, si la guardamos. Dios a nosotros no nos funciona desde el cielo, Dios a nosotros nos funciona desde adentro, porque ese es el propósito de Dios. Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, para que fuera a la cruz, para que pudiera experimentar la muerte, pudiera ser resucitado y pudiera ascender con el nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y entonces el Señor volvió a ser lo que era antes, el Verbo, y desciende como evangelio, que es el que están recibiendo. El evangelio o la palabra de Dios, cuando ustedes la oyen, la reciben, disponen su corazón, guardan esa palabra por retenerla, por leerla, por hablarla, por compartirla, esa palabra se va guardando en el corazón, se va formando Cristo en sus corazones, se va formando el Espíritu Santo en sus corazones. Contrario al engaño que hicieron contigo, el día que tú llegaste a una iglesia y te dijeron, recibiste el Espíritu Santo, recibiste a Cristo, y tú saliste felizmente engañado, creyendo que Cristo ya estaba dentro. Pablo le dijo a los Gálatas, en Gálatas 4, versículo 19, hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cristo se va formando en la medida que recibimos la palabra de vida, porque Cristo es el Espíritu vivificante. Cuando Jesús muere y resucita, se convierte en el Espíritu vivificante. Eso está en 1 Corintios 15. El Espíritu que da vida, el Espíritu que si el predicador habla las palabras de Dios, el Espíritu vivificante es el que sale para que entre en los oídos de ustedes, ustedes lo retengan, tengan su corazón dispuesto, estén dispuestos a orar, a meditar, a compartir, a enseñar, para que esa palabra agarre raíces en el corazón, para que de la abundancia de palabra de Dios que han guardado en su corazón, la boca hable. Por eso ustedes ven que yo no tengo un papelito allí acerca de lo que estoy hablando. Eso está guardado en mi corazón. Yo no tengo un computador aquí, sino que esto está guardado en mi corazón, porque llevo años dedicado, consagrado a Dios, para guardar la palabra de Dios en mi corazón, para que de mi corazón salgan por mi boca palabras de vida. Entonces Cristo es el misterio. Entonces nuestra esperanza de gloria es que Cristo se forme. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza que está hablando Pablo ahí en Efesios 4. La misma esperanza. Pero el que ya lo engañaron y cree que ya Cristo está formado, él no tiene esa esperanza. Él siente de que ya tiene a Cristo, pero su vida no cambia. Entonces la suma no cuadra. Pero la culpa no es del individuo, la culpa es de quien lo engañó. Nuestra esperanza es que Cristo se forme, que verdaderamente se cumpla la promesa de Dios de que somos templos del Espíritu Santo. Somos templos porque es una promesa. Pero dice Pablo en 2 Corintios 7, si verdaderamente tenemos esta esperanza, debemos limpiarnos de toda contaminación genética y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
La segunda cita, ¿quién la va a leer? Estamos hablando de la esperanza que debemos tener todos. Ahora, ustedes hoy se están dando cuenta por qué no toda la iglesia tiene la misma esperanza, por el engaño. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque este cuerpo con esta carne y esta sangre no puede heredar el reino. Entonces, de donde también esperamos a nuestro Señor, el Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra por un cuerpo semejante al de la gloria suya. Si tú no tienes la esperanza de un día tener el mismo cuerpo con el que Jesucristo resucitó, entonces no tienes la misma esperanza que debemos tener todos. Y no la tienes no porque seas malo, no la tienes porque no te la han enseñado. Entonces esa tiene que ser tu esperanza, debemos estar unánimes con esa esperanza, luchando para que esa esperanza se cumpla, se haga una realidad mediante este proceso que estamos hablando. Amén. Vamos a acelerar para decir, porque si no llegamos al versículo 16, ustedes van a decir, pero ¿por qué el pastor arrancó por aquí? Si estamos hablando de negocios. La otra cita, Romanos 8:29. Ajá, Rodo, ¿qué pasó? Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma está esperando la manifestación nuestra. Amén. Pero todavía nosotros no nos hemos podido manifestar con el cuerpo de gloria. La creación gime a una, tiene dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 21. De que aún la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. Mira, eso es, la creación tiene que ser liberada de esa esclavitud de corrupción. Mira, toda la creación la han maltratado los hombres. Toda la creación está maltratada por los hombres. Esclavizada. Y entonces la creación está esperando que los hijos de Dios se manifiesten para que verdaderamente se vea el efecto de los hijos de Dios en este planeta, en este mundo, en esta tierra. 22. Dice, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora. Ajá, ¿sigue? Y no solo la creación, sino también nosotros. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, sufrimos dolores de parto. ¿Esperando qué? Aguardando la adopción como hijos. ¿Cuál es la adopción? Esa es la adopción de los judíos. ¿Cuál es la adopción? La redención del cuerpo. Amén. Esa es nuestra esperanza. Debemos estar unánimes con la misma esperanza. Y si nosotros tenemos esa esperanza, entonces estamos en el proceso de mejorar cada día. Estamos en el proceso de hacer todas las cosas como Dios enseña. La misma esperanza te guía a que tú tengas un comportamiento excelente y puedas dar testimonio de lo que Dios está haciendo con tu vida. Los cambios se van a ver porque te mantiene la esperanza. La esperanza. Por ejemplo, ¿algún soltero aquí? Joel. Joel se consigue una novia. La novia le dice, yo te puedo aceptar a ti, pero yo tengo mis deseos. Yo acepto ser tu novia si en un año tú te conviertes en un empresario. Entonces él tiene esa esperanza de que dentro de un año va a ser el novio de esa muchacha que tanto le gusta. ¿Qué hace él por cuanto tiene esa esperanza? Se esmera en ser el empresario. Se esmera en convertirse en un empresario.
Si nosotros tenemos la esperanza de que Cristo habite en nosotros, de que nuestro cuerpo sea transformado para poder comenzar el reino, entonces nuestra vida mejora. Nuestra vida comienza a ser una vida de santidad. Nuestra vida comienza a ser una vida de hacer el bien. No nos cansamos de hacer el bien. Jamás vamos a manipular ni vamos a engañar a nadie, sino vamos a tratar de servirle a toda la humanidad. Por la esperanza. Si estamos unánimes. Sigamos con Efesios. Versículo 4 nuevamente. Versículo 4. Sí. Uy, Dios mío. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de la vocación tuya, o de la vocación de ustedes. Un Señor, una fe. Un Señor. ¿Cuál es el único Señor? Jesucristo. Jesucristo. Ya no que Señor Jehová, espérate. A Jesús, por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que ya el Señor nuestro, aunque es el mismo Jehová, no se llama Jehová, se llama Jesucristo. Porque nosotros no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia de Jesucristo. Tú nunca has visto iglesia de Jehová, aunque son capaces de ponerle ese nombre. La iglesia es de Jesucristo, porque a Jesucristo se le dio el nombre de Jehová, que es el Señor. Un Señor, una fe, un bautismo, un bautismo. A mí me bautizaron los católicos, no sirve. Después me bautizaron los evangélicos, no sirve. El bautismo que sirve es este, el del Espíritu. El del Espíritu. Por eso Jesús dijo, dentro de poco, ustedes van a ser bautizados con Espíritu. Porque el Espíritu es la palabra de Dios saliendo por la boca de los que enseñan. Ese es el bautismo. Así como tú te bañas todos los días, también tienes que bautizarte en el alma todos los días. Pero es un solo bautismo, el del Espíritu. A la verdad, Juan los bautizó en agua para arrepentimiento. Pero ustedes serán bautizados dentro de poco por el Espíritu Santo y fuego. ¿Sabes cuántos bautismos hay? No solo. Cuando tú bautizas en agua, tú estás bautizando la carne. Estás retrocediendo para el pueblo de Israel. Estás utilizando un rudimento como si todavía mataras el corderito. Porque el agua con que bautizaba Juan era un rudimento acerca del agua pura con el cual el Señor nos está bautizando ahora. Por eso Jesús, antes de morir, en Juan 7:37, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de los que crean en mí, de su interior, los que han bebido el agua. Yo le estoy bautizando a ustedes con esa agua ustedes deben beberla. Ahora leen primero a los Corintios 12:13, pero ahora que yo termine aquí, dice, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el autor del Evangelio de Juan, esto habló Jesús del Espíritu, refiriéndose a ríos de agua viva, del Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en Él, porque aún Él no había sido glorificado. Él todavía tenía el cuerpo semejante al cuerpo nuestro, de carne. Él tenía que ser glorificado para convertirse en el Espíritu vivificante, Espíritu que produce vida, el Espíritu que cuando sale por la boca de los hombres, bautiza y unge. Es el Espíritu que está haciendo que la vida de Dios comience a formarse en los corazones de ustedes.
Ahora sí te cuadra la suma. A mayor cantidad de espíritu, más poder tienes tú para poder evitar las tentaciones o caer en las tentaciones. Caer en las tentaciones. Primera a los Corintios 12, Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. O sea, el espíritu que ustedes están bebiéndose ahora, perdón, que están siendo bautizados ahora, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, el cual ustedes deben beberlo. ¿Cómo lo beben? Ahora que lleguen a la casa, comienzan a volver a leer eso. Hasta que del interior de ustedes corran ríos de agua viva que comience a limpiar los corazones y las conciencias. Sigue, Jorge. Oye, vamos rapidito, tenemos que llegar al 16. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Sigue. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Escuchen, aquí nos podemos demorar un poco más. ¿Ustedes esperan hasta las 8:30? ¿Podemos estar hasta las 8:30? ¿Media horita más? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a leer ahí, otra vez. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ok, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Esa cautividad se está refiriendo a los que murieron antes que viniera el Espíritu vivificante, antes que viniera la resurrección, antes que viniera un Salvador, murieron en las dispensaciones anteriores. Ellos, de acuerdo a lo que Dios les había enseñado, muchos murieron sin creer. Por ejemplo, en la época de Noé, Dios le habló a Noé y Noé le habló a toda la humanidad de esa época de que se salvarían construyendo un arca. El arca solamente lo construyó Noé con su familia y solo 8 se salvaron. Los demás todos perecieron ahogados. Entonces la pregunta es, esa gente, el alma de esa gente, ¿dónde está? No está en el limbo, ni está en el purgatorio. Es una versión católica. ¿Dónde está? Cuando la gente en la época de la ley morían sin cumplir la ley no salvaba a nadie. Entonces los que no obedecían a la ley no eran justificados según la ley. Cuando se morían iban a un estado, no al lugar, porque no hay un lugar, eso no tiene dirección, a un estado llamado Hades. Los que se justificaban por su vida que llevaban y de acuerdo a lo que podían, se justificaban, iban a un estado llamado seno de Abraham. Recuerden el rico y Lázaro, en Lucas 16, del versículo 19 en adelante. ¿Ve? Cuando Jesús muere, escucha, cuando Jesús muere, Él se lleva los pecados de toda la humanidad. ¿A dónde crees tú que iba a ir Jesús cuando murió? Al Hades. Él no podía ir al seno de Abraham, porque él muere lleno de pecado. Él nunca pecó. Él nunca pecó, pero él cargó en él nuestros pecados. Dice Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces él no podía ir al seno de Abraham. Él tenía que ir ¿a dónde? Al Hades, que era el estado de tormento. Tanto que el rico, cuando muere y se encuentra en ese estado de tormento, llama a Abraham: Padre Abraham, Lázaro, dile que venga y me traiga agua. Dice, ¿tú crees que estás en la tierra todavía? No puede pasar. Dice Abraham, es que hay una cima, hay un abismo
entre nosotros y ustedes. Entonces dile todavía él insistiendo, la gente que quiere manipular todavía. Porque a ti como te ven así, que no tienes plata y nada, te quieren mandar, te quieren gobernar. Pero tú debes tener tu visión. Y algo que vamos a enseñar más adelante, pundonor. Pundonor. Entonces, este rico mal acostumbrado, entonces dile a Lázaro, oye, pero ¿por qué a Lázaro? Porque era el mendigo. Dile a Lázaro que vaya donde mis hermanos, para que no vengan aquí, porque esto está caliente. Porque era un estado de tormento. Mientras que el seno de Abraham era un estado de consolación. Escucha. ¿Qué tendrá que ver todo esto con los negocios? Que llega al versículo 16. Entonces, Abraham le dice, no, Lázaro no puede salir de aquí. Además, tus hermanos tienen a Moisés y a los profetas. Óiganlo. Óiganlo. Oye, si tú no los oíste, que ellos lo oigan. Para eso Dios le dio a Moisés la ley. Y para eso Dios puso palabra a los profetas, para que los oigan. Pero es que si alguno de entre los muertos se levanta y va, ellos van a creerle, dice Abraham. Ni cuando se levante uno entre los muertos van a ser persuadidos. Si no oyen a Moisés y no oyen a los profetas, ni aún, refiriéndose a... Todavía estamos en que los judíos todavía no han recibido al que resucitó de entre los muertos. Entonces ese es el Hades, donde ellos iban. Pero cuando Jesús muere, Jesús se llevó los pecados de toda la humanidad. ¿A dónde crees que fue? ¿A dónde? Al Hades. Al Hades, allí fue al Hades. Pero él va al Hades, ¿se acuerdan? Yo eso prediqué hace como... Quítame esta silla también. Y me rueda la pared esta, Henry. Me empuja la pared esa para allá. Sí, aquí no me pueden poner más sillas. Entonces Jesús se presenta y dicen que en el Hades el que lo atormentaba era el diablo. Dice el diablo, tú qué haces aquí, tú no eres el Salvador. Si tú nunca pecaste. Dios, no, es que yo nunca he pecado. Yo no estoy aquí por los pecados míos, estoy por los pecados de ellos. Entonces dice que ahí él llevó cautiva la cautividad. Es lo que está diciendo Pablo. Los llevó, porque ellos, oído, cuando ellos murieron no había manera de ir a la nube de testigos, no había manera de ir al paraíso. ¿Ves? Por eso al ladrón, no al ladrón bueno como dice, que el ladrón bueno, yo no conozco ladrón bueno, si es ladrón y es malo, pero el ladrón arrepentido, le digo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Digo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Una coma mal puesta. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es mentira. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Él no podía estar ese mismo día porque Jesús tenía que pasar 3 días haciendo una diligencia. ¡Yes! Tres días rescatando, tú sabes la procesión esa del Hades para el cielo. Esa era una procesión, sacando a toda esa gente de allí, los llevó cautiva. Los que estaban cautivos allí, los llevó cautivos. Pero mira lo que dice, y dice, y dio dones a los hombres. Descubre cuál es el don tuyo. Ese que tuvo autoridad para sacar a la cautividad del cautiverio en el Hades, ese tiene autoridad para darle dones a los hombres. Y dice el versículo 11, y ese mismo constituyó a unos apóstoles. Pero observen la construcción gramatical. Y el mismo que sacó cautivo a la cautividad, constituyó a unos, coma. No, que si no mira la coma, a uno, coma, apóstoles. Punto y coma. A otros, coma, profetas. Punto y coma. ¿Cuántos van? 2. A otros,
coma, evangelista, punto y coma. A otros, coma, pastores, punto y coma. A otros, coma, pastores y maestros. Si el pastor no es maestro, no es pastor. Porque el pastor no evangeliza a la iglesia se enseña, se edifica. El evangelista es el que tiene el don, que yo no tengo, de hacer llorar a la gente y traerlos a la iglesia. ¿Ah? Llamarlos al arrepentimiento. Yo no sé hacer llorar a la gente, yo no sé hacer reír. Yo no tengo ese don. ¿Ah? Entonces lo mío es otra cosa. Entonces mira, el profeta recibe revelación como el apóstol. El evangelista y el pastor y maestro deben estar sometidos bajo la cobertura de un apóstol, pero apóstol, constituido por el que tuvo poder para llevar cautiva la cautividad. No por el concilio, no por los hombres. Entonces, y que 5 ministerios, 4, no son 5, son 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 4. Y que no, que cada dedo, no olvídate, coge una mano de plata, ¿qué es lo que trae 4 de pescado? Una mano de pescado, pero no es esta. Parece que si tú sabes leer, tú no... Pero toda la vida me han dicho, toda la vida te han engañado. Pasó como a Sorullo. A Sorullo. ¿Tú sabes quién es Sorullo? ¿Tú sabes, Parminio, quién es Sorullo? Es un disco de Johnny Ventura. Sorullo. El único hijo de Sorullo era el negrito Capullo. Los demás no eran de él. Así te engañaron toda la vida, pero siempre me han dicho, siempre te han engañado. Claro. Entonces tenemos que comenzar a hacer los ajustes en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Él mismo constituyó. Yo no puedo sacar pastores de aquí, a menos que sean constituidos por Dios. Yo no puedo hacer pastor a ninguno de ustedes. Tienen que ser constituidos por aquel que tuvo poder para ir al Hades y no quedarse en el Hades. Mira, hoy no hay chance de leer Hechos capítulo 2, ni tampoco, pero se los prometo, en la próxima lo miramos, porque David profetizó diciendo, no dejarás mi alma en el Hades. Y David estaba profetizando, no hablando del alma de él, sino de aquel de quien Dios le había dicho que de la descendencia de David, según la carne, saldría el Cristo, no Cristo, el Cristo, el ungido por Dios como Señor y Cristo, Jesús. No permitirá que tu santo vea corrupción. La pregunta, Mati. Cada una de estas actividades, digámoslo así, es excluyente, pastor. Excluyente una de la otra. Aquí... La pregunta es que si el que es profeta no puede ser pastor. Esa es la pregunta, que si es excluyente una de la otra, el pastor puede llegar a ser apóstol, puede llegar a ser profeta. Claro. El evangelista. El evangelista, si Dios lo constituye, no buscado por los hombres. No buscado por los hombres. Por ejemplo, yo no sabía que yo era profeta. Yo no sabía. Dios tuvo que convencerme, ¿verdad? Y yo sí sé que no soy apóstol porque el apóstol es aquel que pastorea pastores y recibe revelación para tener pastores bajo su cobertura. Yo no tengo pastores, yo soy pastor y maestro y profeta. Si a Dios le place darme el ministerio de apóstol, es cuestión de Dios. Y por ejemplo, yo que no tengo el don de evangelista, si a Dios le place, es cuestión de Dios. Pero yo te digo honestamente, yo no sé evangelizar. No es mi fortaleza.
¿Ah? Sí, sí. Pastor, entonces no hay un nivel de pronto de comenzar con estos dones que Dios da a cada uno de los hombres. Lo que yo te aseguro, lo que yo te aseguro es que como apóstol no comienza nadie. El apóstol, ¿cómo va a comenzar uno que llegó a la iglesia y al año ya es apóstol? No, por eso es toda una carrera. Y no son ni pastores constituidos por Dios, pero son apóstoles. Y ahora hay apostolados FC. No, apóstoles de Facebook. FC. O FB es la cosa. Facebook. Ahora por Facebook hay una hemorragia de apóstoles y de profetas. Y entonces como yo me puse ministro, ya están saliendo ministros también. Pero bueno, no podemos criticar a la gente, porque la gente lo hace por la ignorancia. Y son ignorantes no porque quieran ser ignorantes, sino porque no hay quien les enseñe. Para eso están ustedes. ¿Por dónde vamos? Usted mencionó el versículo 11. 11. ¿Verdad? Ok. Él mismo constituyó. Ok, entonces sigamos ahí. Entonces, ¿para qué son estos ministerios constituidos? A fin de perfeccionar a los santos. O sea, si trabajamos en unidad, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, la finalidad de cada función es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Porque cada uno de ustedes, como miembros del cuerpo de Cristo, tiene una función. Tiene una función. Por ejemplo, el hermano Javier es uno de los que más ha traído gente a este ministerio. Entonces, eso es algo que, oye, ustedes le hubieran dado un aplauso ya a Javier. Él tiene esa función, entonces él debe aprovechar. Él debe aprovechar. Mira, un tiempo cuando la computadora del Mazda aquel de mi hijo Fabián se dañó, que lo llevamos donde un tal Meneses. Y yo fui donde Meneses y yo no le prediqué a Meneses. Y yo le pedí el favor a Javier, un día que atendiera, no sé allá, y Javier le predicó a Meneses. ¿Y dónde está Meneses? Él oye, dueño de... El dueño de ¿cómo se llama? Tecnomazda. Mazdacar. ¿Ves? Ahí está Meneses. ¿Quién iba a pensar de ahí? Entonces, negro, aprovecha. Perdón, Javier. Hermano Javier, aprovecha ese don. Aprovecha. ¿Ah? ¿La qué? Sí, aprovecha eso, descubre tus virtudes, tus habilidades, ya. ¿Quién quita que Dios te haga evangelista? ¿Ah? Entonces, lo malo es que nosotros tratemos de arrebatar los ministerios. Estás nadando en contra de la corriente de Dios. Yo no sé si Dios me va a dar un ministerio de apóstol, ni yo lo estoy buscando. Yo solo quiero servirle a Dios. Solo quiero servirle a Dios y ayudar a todo el mundo, enseñar a todo el mundo, para buscar la unidad, la unanimidad, buscando siempre el progreso del Evangelio. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora entiendan proceso. Hasta, proceso. Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dime dónde se está dando eso. ¿Dónde? Si eso es puro engaño lo que hay. ¿Ah? ¿Dónde está la unidad de la fe? ¿Dónde está la unidad del conocimiento del Hijo de Dios? ¿Ah? Si por ahí hay un Jesucristo hombre, por ahí aparece otro que
que predica cualquier disparate. Anoche, mientras hablábamos con la pastora de Suecia, estábamos con el televisor prendido y había un pastor de estos de enlace diciendo, porque hay la fe ordinaria. La fe ordinaria, la fe común, la fe superior. Decía, coño, ¿este tipo dónde saca eso? Una sola fe. Una sola fe. Y tú vieras la iglesia grande y a mí me da como un ardor que me revienta los labios eso. De ver esa gente con esas congregaciones de ineptos, ¿ah? Con esas congregaciones de gente con un velo. Pero a ellos les conviene mantener a la gente con el velo para poder manipularlo. Tremenda congregación grande, hablando de una fe ordinaria, una fe común, una fe superior y la fe del apóstol. Hay que apagar porque comienza uno, tú sabes, que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y después qué dice? Lleguemos a un varón perfecto. ¿A un varón? Perfecto. O sea, nosotros estamos en el proceso de la perfección, de la madurez, de llegar a ser sabios, inteligentes, discretos, prudentes, sobrios, serios, generosos, dadivosos, bondadosos, dadores alegres, justos. Estamos en ese proceso. A un varón perfecto, a la plenitud, a la medida de la plenitud de Cristo. Con un propósito. Cada vez que usted lea la preposición para, significa propósito. ¿Para qué? Ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia. Ni el Chapulín la tiene. ¿Ah? Emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ah? Entonces son astutos. ¿Ah? Artimaña. Oye, en el griego metodías, mentiras que vuelan por los aires. Así engañan a la gente. Ahora, ¿por qué tú crees que Dios, los incluyo a ustedes, por qué creen ustedes que Dios los está haciendo entender esto? ¿Ah? Para que ustedes eviten a mayor cantidad de gente que ustedes le prediquen, menos gente que van a ser engañada. Por eso Dios te recompensa grandemente. Te recompensa grandemente. Y mira, no voy a señalar, pero aquí tenemos personas que llegaron, como una que llegó aquí así como una leona. ¿Ah? Y el otro llegó que creían que era drogadicto, cuando llegaron aquí hace como 9, 10 años. Y hoy son, vaya, unos cuasi empresarios. ¿Ah? Una transformación. ¿Ah? Hoy sus ingresos superan, porque no solamente han estado sirviendo, han estado capacitándose, sino que se han capacitado con las empresas, se han capacitado con el coach, con el manager, con ese hombre que los ha enseñado a muchos de ustedes a vender. ¿Ah? Otro llegó que era chofer de un camioncito de esos que hacía mudar hasta los 31 de diciembre. De veras, Parminio, el 31 de diciembre se lo cogía a las 12 de la noche por el puente de allá. ¿Ah? Oye, es un ejecutivo de venta, porque hay una transformación. Y así podemos ver cómo nos vamos transformando. Dentro de poco ese taller de Meneses se va a convertir, vaya, en una empresa y en una industria más adelante. Nunca debemos perder la visión, nunca, nunca. Pregunto, ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Acaso no es Dios el que te ha prometido, si oyes mi voz y me sirves conforme a mi voz y no conforme a las mentiras de los hombres, seguro que te vendrán días de bienestar y años de dicha? Esa es tu esperanza.
Bienestar y dicha. Esa es tu esperanza, no la pierdas. Pero manteniéndote allí, mira, creciendo, no siendo un niño fluctuante, que cada vez que oigas una doctrina te arrimes para allá, sino que tú puedas, como en la matemática, sumar 3 más 2 son 5. Y después voy a restarle a 5, le resto 2, te tienen que dar 3. Aquí tú compruebas si lo que se te enseña te da resultados o no. Para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, ¿viste? Siguiendo la verdad. Sino que siguiendo la verdad en amor, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es el problema de las divisiones? Ignorar a Cristo como cabeza. Si tú ignoras a Cristo como cabeza, tú comienzas a recibir una doctrina de aquí, otra doctrina de allá, una doctrina del ministro Chapatín, otra doctrina de internet, otra doctrina de fulano, otra doctrina de sutano, que encontré un CD y vas llevándote de cualquier viento de doctrina. Pero si tienes a Cristo como cabeza, haremos unánimes. Unánimes. Se acaba la división. El problema de las divisiones es que la gente ignora a Cristo como cabeza. Ignora a aquel que para poder convertir a un hombre en un apóstol tuvo que ir al Hades. Pero ellos tienen la recompensa ahora porque ellos están mejor que nosotros económicamente. Lo que les espera después. Pero ¿tú crees que ellos tienen esperanza? ¿Tú crees que ellos han creído en Dios? Si hubieran creído en Dios, no estuvieran predicando eso. El hecho de que una persona predique y use la Biblia no significa que es ministro de justicia. No significa que es ministro competente del nuevo pacto. No significa que ha sido constituido por Dios. Y hay gente que tienen una habilidad para predicar que yo anhelaría tener esa gracia, esa habilidad para meterse a la gente en el bolsillo. De quien todo el cuerpo... Bueno, ahí es donde terminamos. De quien todo el cuerpo. Escuchen. Bien concertados. Esa es lo que significa la palabra concertar, ¿verdad? Sentarnos en una mesa, como le he enseñado yo a mi esposa, y cuando yo pude ejercer cargo de gerente, de auditor en las diferentes empresas, yo no resolvía nada por mi propia cuenta. Yo reunía al contador, reunía al uno, reunía al otro, vamos para una reunión, vamos a concertar. Hay este problema, hay que tomar esta decisión, tengo este dato, tengo esta información, ¿qué hacemos? Cada cual daba una idea hasta que se sacaba una conclusión bien concertados. Eso tenemos que hacerlo como iglesia, tenemos que hacerlo en la casa, bien concertado. Mija, ven acá, la niña tiene una pijamada. Tiene una pijamada en la casa del hijo del doctor Platini. ¿Tú qué dices, papi? La niña va. No, ahora no. Llega el papá, si acaso llega, a las 3 de la mañana. Si acaso pregunta por la niña. Niña. Si acaso pregunta, mija, ¿y la niña? Mijo, yo la mandé para una pijamada. Ella, ¿cuándo vinieron? Como a la 1 de la mañana por ella. Y ahora regresa, mijo, como hay puente, creo que el martes.
En el hogar debemos estar bien concertados. Y en las empresas, bien concertados. Tú puedes ser el gerente, pero no cometas el error de tomar una decisión si no vas y buscas hasta el empleado más pequeño, pídele un concepto. Yo estaba niño y vi una película de Cantinflas. Y Cantinflas era el barrendero, era esa película de él. Era y a él fue el que le preguntaron. ¿Y tú sabes para qué le preguntaron? Para burlarse de él. Estamos burlando de él y le preguntaron. Y él en sus cantinfladas y en su ignorancia dio la respuesta correcta para resolver el problema. Muchas veces el operario que limpia la máquina conoce cosas que el gerente no sabe. Y sabe todas las fallas. Pregúntale, así no los pongas en la mesa, pero acércate y pregunta. No cometas el error de dejar desapercibido a un trabajador de tu empresa. Pregúntale. Dice, bien concertado. Ahora escucha, unidos por las coyunturas. Unidos por las coyunturas. ¿Ya llegó el pico, amor? Oído, unidos entre sí por las coyunturas. Pero fíjate, ayudándonos mutuamente, según el don, según la virtud, según la actividad de cada uno. Unidos por las coyunturas, ayudándonos mutuamente, según la actividad de cada uno. Para ir su crecimiento. Ahí está el crecimiento. Si en una congregación no tenemos en cuenta esto, la congregación no crece. Y entonces cuando llega alguien nuevo, llegó alguien, le dañó el oído, no le mostró cómo es la configuración del ministerio y la gente piensa, ¿pero esto qué es? Y entonces aquí son más los que se han ido que los que están. Porque ha faltado entender que hay una cabeza que se llama Cristo. Y que cada uno de nosotros tiene una función para servir como miembros en el cuerpo de Cristo. Y que todos debemos estar bien concertados. Que si tú observas algo bueno o malo, lo mejor es que tú vengas y me informes a mí. Ay, pastor, después van a decir que soy sapo. Todavía pensando como gente del mundo. Todavía. Aquí no debe haber secreto. Tenemos que estar como unánimes, bien concertados, unidos por las coyunturas, para ir creciendo y ser edificados en amor, bien concertados. Ven acá, Henry. Ven acá, Jorge. Agarra así, ahí. Ven acá, Rodolfo. Javier. Meneses. Joel. Parminio. Rubén. Usted, hermanazo. Mati. Felicidad. Telma. Nancy.
Ve rodándote para allá. Así, así. Así, así, así. Vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando. ¿Ustedes creen que si nosotros aprendemos en la casa, en la empresa, en la congregación, a estar así, bien concertados, unidos por las coyunturas? Dime, ¿quién nos revienta? Nadie. Pero ¿sabe qué? Debemos tener en cuenta que hay una cabeza que se llama Cristo. Y que nosotros vamos a rodarnos para donde Él vaya mostrando. Vamos rodando para que Él vaya mostrando. Vamos rodando. Si de pronto Él dice, mira al revés, vamos al revés. ¿De quién es la responsabilidad? De la cabeza. De la cabeza. Si nosotros no ignoramos la cabeza en nuestro hogar, en nuestra empresa y en nuestra congregación, se cumplirá la palabra profética, más que vencedores. Y recibiremos todo lo que Dios nos ha prometido. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por la vida, la salud y el bienestar de cada una de las personas aquí presentes. Te ruego, mi Dios, que alumbres los ojos del entendimiento de cada uno, para que sepa cuál es la esperanza a la que tú los has llamado, para que sepan y entiendan cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en nosotros los santos, y sepamos y entendamos cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, la cual grandeza operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre todo nombre que se nombra en la presente dispensación de la gracia y en la dispensación venidera del reino. Y lo diste por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual somos su cuerpo y Él es la cabeza. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiga a la persona que está a su lado. Pásame el pañuelo, ¿no? Conózcanse con el pastor Parminio y el pastor Rubén, que ellos hacen equipo con la pastora de Suecia, Ana Bustillo, y vamos a ver qué le permitimos a Dios que haga con nosotros. Así que este es el pastor Parminio, aquel es el pastor Rubén, así que le damos la bienvenida a ustedes acá. Y como el próximo viernes es Viernes Santo, no sé si escogen ustedes la fecha de la próxima reunión. Pónganse de acuerdo a ver qué día lo hacemos para poder ir entrando en esto. ¿Qué dice Rubén?